de protagonistas de este año y también hablando de temas mentales, pues acuérdense ustedes de el caso de la señora Zulma Guzmán, que es la principal sospechosa por el envenenamiento de 2 menores de edad con talio. Tenemos, Kalila Peña, a esta hora información sobre la extradición, porque recordemos que la señora estaba en un hospital en Londres y estamos esperando que nos la manden a Colombia. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, señora, bueno, muy buenos días. Quiero contarle que hace pocos minutos la delegada para la seguridad territorial, Daisy Jaramillo, aquí en el búnker de la Fiscalía, aseguró que Zulma Guzmán, la principal sospechosa por este caso de envenenamiento por talio y el fallecimiento de las 2 menores de edad, continúa en un hospital de Reino Unido. Y la última certificación que ya conoce la Fiscalía es que sigue en un delicado estado de salud, por lo cual pues sigue cobijada bajo ese protocolo estricto de salud mental de ese país que no permite avanzar en informarle a Zulma sobre la notificación roja y ese proceso de extradición que ya solicitó Colombia. Mientras tanto, aquí la Fiscalía asegura que siguen las investigaciones y en todos los actos urgentes en esas acciones para poder avanzar en audiencias de actos urgentes, es decir, medida de aseguramiento e imputación cuando ella sea extraditada. Pero como lo hemos venido diciendo en estas últimas 2 semanas, este protocolo estricto de salud mental en Reino Unido impide que justamente este proceso judicial pueda avanzar de extradición, que además tiene que pasar por un proceso en Reino Unido. Pues ya fue incluida en circular roja. En este momento recuerde que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio apostilladas y estamos esperando la contestación del Reino Unido. Por supuesto, la investigación avanza en actividades investigativas y en todo lo que tiene que ver con la persona y su perfil. Si se demora el trámite, ¿podrían juzgarla o imputarle cargos? Bueno, entonces recordemos que tan pronto supere estas dificultades, lo que ha dicho la Fiscalía es que se va a notificar oficialmente ese requerimiento internacional por parte de las autoridades también británicas, es decir, ellos van a hacer un acercamiento presentándola con un juez, con la justicia de Reino Unido, en donde se iniciará todo este proceso de extradición. Ahí también tiene que intervenir el Ministerio del Interior de ese país para validar más que todos los términos de derechos humanos y que la persona sea finalmente extraditada a nuestro país. Entonces estaremos muy atentos acá desde el búnker de la Fiscalía. Muy atentos, sí señora. Zulma Guzmán, entonces, que se encuentra todavía en un hospital, dicen que el tema mental no lo tiene claro, hablando justamente de Reino Unido y de salud mental, pues esta señora sigue allá, que es la principal sospechosa del envenenamiento de 2 menores con talio aquí en Bogotá, Alina. Sí, y Jennifer, lo que dice la fiscal que estábamos pues escuchando y viendo aquí, que nos trajo Kalila Peña, es clave, porque en este momento Zulma Guzmán pues está protegida, como lo decían, por la ley de salud mental, pues por el episodio, ¿no?, que tuvo en el río Támesis. ¿Cuánto tiempo se demoraría en tramitarse esa extradición una vez superado esto? Es decir, una vez ella salga de esa protección, él tiene 60 días para la extradición. Aquí el punto va a ser cuánto tiempo va a estar cobijada por esa ley, pues porque definitivamente después de ese suceso de intentarse suicidar en el río Támesis, pues quedó ya más o menos con esa carta bajo la manga de esa protección de esta ley de salud mental en el Reino Unido. Bueno, pues es uno de los temas o de los casos pues terroríficos que tuvimos este año aquí en Colombia, que no tenemos pocos, pero pues sin duda llama muchísimo la atención pues por las consecuencias que tuvo 2 menores envenenadas y por todo lo que está rodeando a esta historia que todavía está en desarrollo. Como está en desarrollo el salario mínimo que estamos fijando para 2026 acá en Colombia. Teníamos diferentes porcentajes, me acuerdo yo del ministro del Interior hablando de que esto tiene que ser de 2 dígitos, pues realmente los 2 dígitos están sobrepasados. Ayer en nuestro grupo interno Sebastián decía, tengo un borrador de decreto, pero no sé si es una inocentada o es una fake news, porque hablaban del 23% de aumento de salario mínimo y parece que no, Sebastián. Sí, me llegó y eso empezó a circular en varios grupos y yo, digamos, no me lo creía por el monto porque nunca se asomó semejante cifra. Al final este gobierno en la noche dará el anuncio oficial, pero a mí me suena, Jennifer, con que sí podía ir en esa línea porque lo iban a anunciar hace una semana y después el ministro Antonio Sanguino empezó a argumentar que el gobierno ahora va a introducir el concepto de salario vital y móvil
y van a hacer todo un anuncio antes del 31, entonces yo creo que pues según las señales, porque la política también es mucho de señales, yo creo que pues pareciera que sí va a terminar casi en 2 millones si usted junta subsidio de transporte y el aumento que está en ese borrador que se filtró, quedaría en 1.990.000 pesos. Pues vamos a ver cuál es de verdad la propuesta oficial, porque pues nos tienen un poco como con vaivenes, ¿no? Como juegos, sí. Nos dicen una cosa, nos dicen la otra, filtran un borrador, lo dejan caer, dejan que uno discuta sobre el tema en los medios de comunicación, genera expectativas en la gente y luego dicen, no, esto no era así. Entonces también es como un juego mediático cosas, y Jennifer, social que están yo creo que es importante mencionar. La primera, la locución está grabada. De hecho, ya hay un flyer, un afiche que está circulando desde las redes sociales de la presidencia, desde el Ministerio del Trabajo, de Hacienda, donde ya se ve allí al presidente Gustavo Petro en el atril junto al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Es decir, lo que se haya grabado, pues ya está. Grabado está. Entonces, si como algunos dicen, no, es que filtraron el borrador del decreto para ver cómo caía en la opinión pública y demás, yo no creo. Eso ya está pregrabado. Es decir, si la cifra es del 23% y se grabó con el borrador, pues eso ya está. Pero además de todo eso, en lo que está promocionando el gobierno, por ejemplo en el canal de WhatsApp del presidente Gustavo Petro, hablan aquí de que del salario mínimo se pasará al salario vital como ordena la Constitución. Es decir, como lo estaba diciendo Sebastián, todo sí está ordenado por ahí. De hecho, pues en la justificación del borrador de decreto, que por supuesto no sabemos si terminará siendo el oficial o no, pues ahí está toda la justificación de la brecha que hay y de lo que es el salario vital. Pero entonces lo que yo entiendo es que a partir de ahora, Jennifer, ya no vamos a hablar más del salario mínimo, sino que vamos a empezar a hablar, o al menos eso es lo que plantea el gobierno, del salario vital. Pero además, Jennifer, un aumento mucho más por encima de la inflación. Yo creo que para el gobierno es muy predecible qué van a decir los centros de pensamiento que piensan diferente, qué va a decir pues el pensamiento económico tradicional en Colombia. Ellos saben que no va a caer bien por ese lado la propuesta. Yo creo que lo que ellos apuntan es a diferenciarse mucho más de todo lo que ha pasado hasta ahora y de hacerle un estímulo enorme al consumo esa vía. Yo creo que a ellos no les importa mucho cuál sea la reacción del pensamiento económico tradicional. Sebastián, todo lo que venía ocurriendo con estas declaraciones del ministro Benedetti es justamente esto. Están ambientando esto que van a anunciar, que es el salario mínimo vital. Y con todo lo que se le va a incrementar, las arandelas y demás, va a estar cercando a los 2.800.000 pesos. Va a tener que pagar el empleador 2.800.000 pesos, más o menos. Eso es lo que se va a incrementar realmente el salario mínimo vital. Y el concepto de que es para toda la familia, que no es individual, bueno, todo lo que viene acompañando para justificar por qué el salario mínimo vital. Pero esto se va a traducir en una sola palabra: quiebra empresarial. Quiebra empresarial. Si es así, como lo van a anunciar, no hay manera de que una empresa sostenga a los empleados con este salario mínimo vital como lo tiene proyectado el gobierno. En tiempo electoral, esto se debe llamar salario mínimo electoral. Salario mínimo electoral es la figura que está empleando el gobierno para ahora en diciembre dar el anuncio del salario que se va a pagar a partir del 1 de enero. Yo sí creo que es irresponsable la manera como el gobierno ha venido manejando este asunto, y el anuncio decembrino es el salario mínimo electoral, porque obviamente esto tiene un propósito. El propósito electoral, como tiene un propósito también la Asamblea Nacional Constituyente, que son todos, hace parte de un mismo paquete, que es el paquete electoral que nos espera en el 2026. Que no es el único anuncio del gobierno en las últimas horas relacionado con salario.